complejo entenderlo como tal, pero es un punto fundamental de que ustedes lo puedan entender, sobre todo para cuando vayan a llegar a la parte de práctica clínica, vayan a llegar a cirugía, van a tener las cirugías más frecuentes que ustedes van a realizar, que son las herniorafias. ¿Listos? Y la gran mayoría de las hernias van a estar en relación con esto, lo que era que es el canal inguinal. ¿Listos? Entonces, canal o conducto inguinal, que es básicamente es un tunelcito, es un trayecto que va a recorrer, aparte de otras estructuras y que va a tener contenido dentro del cordón espermático y el ligamento redondo de la mujer, va a ser un recorrido entre diferentes planos a través de la pared abdominal. Y ya, básicamente lo podemos tomar de una forma mucho más sencilla. ¿Listos? Entonces, ¿dónde va a estar este loco? Este loco va a estar ubicado por encima del ligamento inguinal. ¿Listos? Y va a estar desde el centro hacia afuera, hacia el tubérculo del pubis, y va a seguir una dirección oblicua, que va desde lateral hacia medial, donde va a tener, como siendo un tunelcito, dos orificios, un orificio profundo que es más lateral y el superficial es mucho más medial. Entonces, ¿cómo es la movida de este loco? Básicamente, ¿qué es lo que es este canal conducto inguinal? Es un hiato, un huequito, un túnel natural que está en los tejidos de la pared anterior del abdomen y se va a formar por las diferentes capas de la pared de la ingle. Y listos, nada más. Bueno, de medio tener importancia, es mucho más desarrollado en los hombres, que finalmente nosotros tenemos muchas más estructuras anatómicas que pasan a través de él. Y el camino y el canalcito que nos deja el descenso testicular de la parte abdominal afuera hacia el escroto en la vida, ¿qué se me perdió? Embriológica. ¿Listos? Entonces, básicamente es un túnel oblicuo con una abertura superficial, una abertura profunda, que en el hombre va a contener el cordón espermático, en la mujer el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal asociado. ¿Listos? Entonces, como es un túnel, es mucho más fácil entenderlo más claro, teniendo en cuenta los dos orificios que va a tener, las dos puertitas, los dos puntos de entrada o de salida del túnel. ¿Listo? Entonces arrancamos con el anillo inguinal superficial, que pues su nombre lo dice, es el más superficial, y como lo vimos ahorita, es el más medial de ellos. ¿Listos? Entonces el anillo inguinal superficial viene siendo un defecto de forma más o menos triangular en la aponeurosis del oblicuo externo, y la base está formada por la cresta del pubis y va a estar apuntando más de forma superior y de forma lateral. ¿Listos? Las márgenes, los bordes, las paredes vienen siendo a nivel medial y lateral, que se llama la crura. ¿Listos? Con su porción medial, que es la cruz medial, que está unido a la cresta del pubis, y el cruz lateral se va a unir al tubérculo púbico. Por eso, muchas veces les llaman a este tipo de hernias las hernias crurales. ¿Listos? Más como ese medio tip para que no se vayan a confundir cuando las vayan a estudiar. Este anillo inguinal superficial va a formar el extremo del canal inguinal, se encuentra superior al tubérculo púbico, y para fortalecerlo, para apoyarlo, los bordes mediales y laterales se van a mantener unidos por fibras intercrurales y que van a estar ubicadas hacia la porción más superior, hacia el ápice del anillo inguinal superficial. El más proximal y el más lateral de ellos viene siendo el anillo inguinal profundo. ¿Listos? Que es este que está aquí atrásito, hasta con la flechita ya puesta y todo. Entonces el anillo inguinal profundo también es una apertura, él tiene más de forma oval y es el comienzo de la evaginación tubular, que está ubicada dentro de la fascia transversalis y está ubicada a medio camino entre la espina ilíaca anterosuperior o cresta ilíaca y la sínfisis del pubis. ¿Listos? Él tiene una fascia que es la fascia espermática y el ligamento redondo que se van a originar en esta capa de la fascia transversalis del anillo inguinal profundo, y es más de forma inmediatamente lateral a los vasos epigástricos inferiores. Ya lo vamos a ver un poquitito más explicadito, un poco mejor. Entonces, hemos hablado del ligamento inguinal. ¿Qué carajos es el ligamento inguinal o el ligamento de Popart o ligamento femoral o arco femoral? Tiene toda esta endemoniada cantidad de nombres y epónimos que es una mugre porque uno se pone a estudiarlo y uno lo ve en un texto como ligamento inguinal.
Luego le están hablando a uno en otro texto del ligamento de Pupart. Puta, voy a mirar una imagen en internet y me están hablando del ligamento femoral o del arco femoral y todo es la misma endemoniada cosa. ¿Listos? Entonces, ahí está puesto grande en rojito donde viene el ligamento inguinal. Y básicamente, ¿qué es? Es una banda de tejido que va a recorrer desde el tubérculo del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. Eso hasta la parte de la crestita ilíaca. Entonces, es eso. ¿Listos? Y ahí está señaladito, ahí está puesto. Ahí están todos los endemoniados epónimos que lo tienden a confundir a uno. Bien. Entonces, ¿cuáles son las paredes del canal del conducto inguinal? ¿Listos? Entonces, básicamente va a tener 4 límites asociados. Una pared anterior, una pared posterior, un techo y un piso, como demoniadamente todos los túneles. ¿Listos? Y los límites, entonces, van a estar formados por la fascia, por los músculos de la pared abdominal anterior o, por lo que acabamos de hablar ahorita, por el ligamento inguinal principalmente. ¿Listos? Obviamente, como su recorrido viene siendo más de proximal y lateral hacia más distal y medial, estas paredes van a variar dependiendo si su recorrido es en el tercio más proximal, en el tercio medio o en el tercio distal. Pero principalmente lo que vamos a encontrar es esto, que el techo del canal inguinal va a estar formado principalmente por las fibras arqueadas del oblicuo interno y el transverso del abdomen. ¿Listos? Que es lo que estamos viendo ahí. El piso del canal inguinal o el suelo va a estar formado por la curvatura del ligamento inguinal que vimos ahorita, que viene siendo parte del músculo oblicuo externo y que también viene siendo parte o formando un canal de forma más medial con el ligamento lacunar como tal. Entonces, son los que principalmente nos van al piso del canal inguinal. Y entonces, ¿qué cajos es el ligamento lacunar que les acabo de contar y les acabo de decir? Este ligamento lacunar, o de Gimbernat, también se los ponen así, son fibras de la saponeurosis del oblicuo externo del abdomen que se van a reflejar hacia el pubis y antes de llegar al tubérculo del pubis se van a inclinar hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera y se van a insertar en el pecten del pubis, una cresta pectínea, que si les hacemos un corte sagital, lo que vamos a ver es esto, ¿vale? Donde tenemos el ligamento pectíneo, o bueno, tenemos acá desde aquí arribita el ligamento inguinal, vienen las fibritas, detrás de él vienen siendo las aponeurosis del oblicuo externo, y esas aponeurosis lo que van a hacer es que se van a flejar, van a dar la vueltita y van a generar estos plieguecitos hacia atrás, que lo que terminan es dando el ligamento pectíneo y el ligamento lacunar como tal. ¿Listos? Para ayudarnos a formar esta porción del piso del conducto del canal inguinal. ¿Listos? Mucho más fácil entenderlo de esa forma. La pared anterior de este canal, entonces viene siendo la saponeurosis del oblicuo externo, ¿vale? Tiene un pequeño componente entre el tercio lateral, que va a ser el oblicuo interno, y lo que hace es que nos refuerza el canal de forma lateral alrededor del anillo inguinal profundo. La pared posterior viene siendo formada por los 2 tercios laterales de la fascia transversalis y en el tercio medial por el tendón conjunto. ¿Listos? Y entonces este loco se forma por la inserción común del transverso abdominal, del oblicuo interno y va a ir hacia la cresta del pubis y a la línea pectínea que nos va a reforzar el anillo inguinal superficial. Entonces, básicamente es como la conjunción y la unión de los músculos abdominales anteriores, ¿vale? Oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Entre ellos 3 van a empezar a mandar las fibritas, van a empezar a mandar las aponeurosis, van a mandar los tendoncitos conjuntos, que son los que nos van dando las paredes como tal de este túnel en el canal inguinal. ¿Listos? Entonces, ¿qué estamos hablando de la parte de la fascia transversalis? La fascia transversalis o fascia abdominal profunda viene siendo una fascia situada entre el transverso y la grasa extraperitoneal, ¿vale? Entonces, como lo pongo ahí, toma su nombre, la musculatura más próxima, pues que viene siendo el transversal, ¿listos? Y lo que hace es que nos ayuda a separar la musculatura lateral y la musculatura anterolateral de la cavidad abdominal, que viene siendo aquí, este pedacito de acá, la fascia profunda o la fascia transversalis, para entender de dónde es que vienen todas estas endemoniadas paredes y todas estas porciones alrededor del canal inguinal, que básicamente las podemos entender un poco mejor cuando ustedes estén con el repaso, cuando estén con el atlas, cuando estén acá con las diapositivas, lo pueden tener así, ¿listos?
si está en el tercio más lateral, si está en el tercio central o si está en el tercio medial, más proximal. ¿Listos? Entonces, la pared posterior, ¿quién la va a representar? La pared anterior, ¿por quiénes está formada? El techo, el piso, dependiendo mucho de cada situación en qué parte y en dónde están situados y ubicados, son los que van a ver las composiciones de las paredes de este túnel o de este canal. ¿Listos? Asociados a ustedes también les hablan de este loco, que es el triángulo de Hesselbach. ¿Listos? Se los pongo por si acaso lo van a estudiar, se enredan, si el profe Ferreira se los cuenta, que muy probablemente los va a contar y no se enreda. El triángulo de Hesselbach o triángulo inguinal viene siendo una estructura bastante importante, ¿listos? Por ahí es donde se van a formar las hernias directas, ya lo vamos a ver un poquitito mejor. Y este triángulo tiene estos bordes. En el borde medial del recto abdominal, que es su borde más medial, la porción inferior de este triángulo viene siendo el ligamento inguinal y la porción más lateral viene siendo los vasos epigástricos inferiores. Entonces, básicamente lo que encontramos es esto. Este es el triangulito que estamos hablando, el triángulo de Hesselbach. ¿Listos? Esta línea punteadita que tenemos acá. Que de nuevo, ustedes cuando lo vayan a mirar, a evaluar y a reservar, ¡ay, mi madre, mi hombro! Es cuando lo van a poder entender un poco mejor. Pero igual, como siempre, se los dejo toda la cháchara, todo puesto, todas las diapositivas, las tablitas, para que lo puedan entender mucho mejor y repasar mucho mejor. ¿Listos? Entonces ya dijimos que en el hombre, por esta estructura, va a pasar el cordón espermático. ¿Qué carajo es el cordón espermático? Entonces, el cordón espermático está formado por estructuras que pasan en el canal inguinal, desde las cabezas abdominopélvicas y los testículos, y va a tener las diferentes fases que van a recubrir esas estructuras. Y las estructuras del cordón espermático son el conducto deferente, que ya lo vimos, la arteria que lo acompaña, que se llama la arteria del conducto deferente, o la arteria vesical inferior, la arteria testicular, el pliejo pampiniforme venoso, la arteria y la venita cremastérica, la ramita genital del nervio genitofemoral, que es la que nos va a inervar el cremaster, que es el que, bueno, mini tacho, eso no lo hablamos. Una patología importantísima, bueno, que ustedes tienen que tener en cuenta sí o sí en los hombres y desde edad muy temprana en los niños, es que dentro del escroto al testículo se le puede dar la endemonia gana de torcerse y genera una torsión testicular. Como ustedes lo pueden recordar, casi toda la parte, tanto excretora, reproductora, como la parte de irrigación, vienen dadas por estos cordones, ¿listos? Y si se entorcha, si se da una vuelta sobre sí mismo el testiculito, es como si se estuviera ahorcando, ¿vale? Se está haciendo una isquemia sobre sí mismo, se va a edematizar, se va a inflamar, se va a hinchar, va a aumentar el riesgo de que se genere mayor isquemia y finalmente muerte testicular por una torsión testicular. Uno de los reflejos clínicos para ustedes identificar si el paciente o no dentro del escroto tiene o no una torsión testicular es con el reflejo cremastérico. ¿Listos? Entonces ese reflejo cremastérico, los niños lo sabemos mucho mejor porque lo sufrimos más frecuentemente que, pero obviamente las niñas no tienen, pero mucho más fácil identificarlo es con ciertos toques o con el frío. Los testículos, bueno, el escroto tiende a recogerse, a hacerse más pequeñito, como a recoger las bolitas para que me puedan entender un poco mejor. ¿Listos? En las personas que sufren de una torsión testicular de forma aguda, este reflejo cremastérico se pierde. ¿Listos? Entonces acuérdense, tengo un paciente, no, doctora, es que me duele mucho una bolita, puta, no me aguanta y no me aguanta y me duele y fue hace una hora y no me aguanta y no me aguanto. Ustedes van a ver. Inicialmente, lo que les cuento siempre, inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección, miren al paciente. Entonces, pónganlo de frente, obviamente no que se sostengan los cucos, sino nada, sin cucos, sin pantalones, digamos que a los tobillos. Ustedes podrían ver si hay un testículo no que esté más ascendido o el otro esté más descendido. ¿Listos? Entonces, como, este bicho está recogido por alguna razón. Si está recogido, la madre que hay algo que está mal. Le hacen el reflejo cremastérico y por lo general en el sitio donde está comprometido ese testículo, ese reflejo va a estar ausente. Dicen, no, mierda, este mantiene una torsión testicular y es una real urgencia urológica. Ustedes disponen máximo de 2 horas para tratar de salvar ese testiculito. Si no, se muere, se ahorca, se necrosa y chao testiculillo. ¿Listos? Nada, volvemos.
Por el cordón espermático, entonces también van a pasar fibras nerviosas aferentes simpáticas, viscerales, vasitos linfáticos, y va a quedar el remanente del proceso vaginal. Ese remanente del proceso vaginal básicamente es lo que yo les estaba contando, que viene siendo ese repliegue peritoneal de que nosotros tenemos los testículos a nivel intraabdominal en nuestra vía embrionaria por muchísimas acciones hormonales y de quimiotaxis y bla, bla, bla. Esos testiculitos van a descender a buscar la bolsa escrotal hacia el exterior para disminuir la temperatura y poder generar la espermatogénesis. Entonces, ese pliegue, como ese doblez de peritoneo que queda remanente a través del paso por el conducto vaginal, va a generar ese proceso que se llama el proceso vaginal y va a ser uno de los puntos y referentes más importantes de lo que vamos a entender ahorita. ¿Listos? De las hernias inguinales. Entonces, el canal inguinal, con lo que vamos a ver ahorita, está diseñado para que las debilidades de la pared abdominal anterior, ya sea por los anillos inguinales, sean mucho mejor toleradas. ¿Listos? Pero el problema es que este sitio viene siendo un sitio, a la redundancia nuevo, altamente potencial de que se hernien estructuras a través de él. Eso es un alto sitio de herniación. ¿Listos? Entonces, una hernia inguinal lo que va a hacer es que va a involucrar la protrusión de una víscera a través de los tejidos de la región inguinal en la pared abdominal como tal, como lo estamos viendo ahí en esa imagen, que es más frecuente en los hombres verla así. ¿Listos? ¿Por qué? Entonces, vamos a encontrar y vamos a ver que hay dos tipos de hernias principalmente. ¿Listos? Unas que llaman indirectas y otras que llaman directas. Entonces, las indirectas se producen de forma más lateral a los vasitos epigástricos inferiores y ellas casi siempre, en la gran mayoría, se van a deber a que persiste de forma anormal este proceso vaginal. ¿Listos? Cuando son adquiridas, básicamente es porque son el resultado de la habilidad progresiva de las paredes laterales, de la pared posterior del canal inguinal. O sea, las personas que generan mucha presión sobre la cavidad abdominal. ¿Listos? Personas que tienden a hacer altísimo levantamiento de peso, entonces los coteros que cargan y descargan camiones de frutas, de verduras, de ladrillos, de cemento, que todo el día están haciendo fuerza, pueden generar esa debilidad sobre el canal inguinal y generar una hernia adquirida. ¿Listos? Ellas, como vienen siendo de ese propio remanente, de esa propia disminución del refuerzo como tal del anillo inguinal profundo, casi siempre tienen que pasar por el anillo inguinal profundo. ¿Listos? Y casi siempre el contenido de la víscera va a ir a ubicarse hacia el escroto. ¿Listos? Las indirectas son las que se presentan de forma medial a los vasos epigástricos inferiores y siempre son adquiridas. Bueno, un segundito. Mira, bonito. Regálame un segundito, Docs. Ahorita estaban referenciando a un paciente con un IAM sin elevación del ST, sin radiografía, sin laboratorio, sin nada. Pero digamos que ahí mándenla porque pues me quitamos la radiografía para si es para acá o para allá. El mal hicieron un cateterismo ahorita, el 9. Y el cateterismo, arterias normales. O sea, es muy jodido, uno, que hagan un buen cateterismo y dos, que las arterias estén normales y se las haya tapado en 20 días, weón. Lo que sí muestra el cateterismo es que mantiene un puente miocárdico. Entonces, posiblemente está la arteriecita y el puente, pum, le tapa arriba y le hace esa isquemia pequeñita y ya. El man lleva 15 días de dolor. Entonces, básicamente es una angina inestable. Entonces dijimos, manden laboratorios, tomen atropolinas porque el man ya había estado acá, es un puente miocárdico. Por angina inestable, listo, se ingresa, sin problemas. Pero radiografías, güey. Y ya. Y ya, y está el loco de la cetocidosis, ya está en base al bolo. Ay, no mire los gases de ahorita. Pero anoche ya tenía el bicarbonato en 17, pues era tanqueado al bolo, está tolerando vía oral y todo sin problemas. Listo. Y listo, Alex. Voy a tener acá la clasecilla. De resto, y arriba todo igualito, todo normal. La 4 extubada súper bien. ¿Esta ya hizo, sí? Sí, esta ya hizo 1019 con la tráquea también al pelo.
¿El tracker? A ver. Sí. Listos, docs, ya. Llegaron a recibirme, pero nada, sigo con ustedes. Entonces, directas, entonces siempre son adquiridas, ¿listos? Entonces, la debilidad del triangulito inguinal de Hesselbach que vemos ahorita en la pared posteromedial del canal inguinal se puede extender hasta la pared anterior a nivel del anillo superficial y esa hace que la hernia vaya a protruir a través de la fascia transversal entre el tendón conjunto y los vasitos epigástricos inferiores, ¿listos? Para después entrar al canal inguinal. Por eso es que ella se presenta más de forma medial a los vasos epigástricos inferiores. Entonces, para medio tener en cuenta toda la cháchara y todo lo mugre que hablaba ahorita, lo que encontramos es esto, ¿listos? Donde tenemos una hernia inguinal directa que viene atravesando el anillo inguinal profundo, ¿listos? El anillo inguinal superficial más frecuentemente, pero casi todo siempre pasa por el anillo inguinal profundo, y lo que hace es que el intestino o la víscera va a protruir por el área debilitada del canal inguinal, que es el triángulo de Hesselbach, lo que estamos hablando. Y las indirectas, que sí atraviesan siempre por el anillo inguinal profundo, pasan por el ligamento inguinal, se meten a través del anillo inguinal superficial y van a pasar directamente a través del canal inguinal por el anillo inguinal profundo y va a empujar el contenido hacia la porción escrotal. En los hombres, en las mujeres se va a ir más hacia la parte de labios mayores. ¿Listos? Entonces, este viene siendo como las diferencias pendejas que son importantísimas para identificar o para saber si una hernia es directa o indirecta. ¿Listos? Entonces, en este orden de ideas, las hernias inguinales indirectas son muchísimo más frecuentes en los hombres porque nosotros tenemos ese remanente del proceso vaginal, del descenso testicular hacia el área escrotal que viene siendo como ese punto débil que si sigue permeable, por ahí se puede generar la protrusión de la víscera hueca hacia el escroto y generar esa hernia inguinal indirecta. ¿Listos? Cuando ustedes la vean en vivo, casi siempre la van a ver más que todo en pacientes de campo. ¿Listos? Los viejitos que duraron con su hernia toda la vida y de madre tienen como medio cavidad abdominal dentro del escroto que tiene una bolita gigantesca. Ahí tienen los intestinos metidos en el escroto por esa hernia inguinal. No se vayan de héroes a quererlos operar, porque es muy frecuente que esos muchachones lleven ya 15, 20 años con sus hernias ahí metidas. Si el contenido es muy grande y se lo devuelven a la cavidad abdominal, aumentan demasiado la presión intraabdominal y pueden generar una predisposición altísima a que el pobre paciente se infarte y se muera. ¿Listos? Uy, ¿será que todavía lo tengo? Yo solo una vez he visto una hernia de una forma tan brutal que el pobre pacientito se fue en el internado en Girardot. Literalmente el escroto del paciente le llegaba hasta la rodilla, o sea, tenía una bola gigantesca hasta la rodilla, tenía madre, toda la cavidad abdominal metida en esa bolita. Una locura total, pero total esa locura. Entonces, es eso, ustedes lo van a empezar a entender, a palpar, a mirar mucho mejor. Es mucho más frecuente en las mujeres que las hernias sean directas, en los hombres las indirectas por el proceso vaginal. A los que les guste la parte de milicia y que se vayan a ir para ejército, como la parte de sanidad, les toca evaluar muchísimo a sus soldaditos si tienen o no tienen posibilidad de hernias inguinales o escrotales o inguinoscrotales. Y ya. Entonces, y pues nada, en la evaluación del paciente inicialmente en el servicio de urgencias de ustedes también pueden saber si el paciente tiene o no una hernia inguinal o inguinoescrotal. ¿Listos? En urgencias, en clínica, uno no va a decir como, esta es una hernia directa, esta es una hernia indirecta, es una pendejada. Pues, finalmente lo importante es identificar la hernia, pero lo más importante identificar en clínica es si esa hernia está encarcelada o estrangulada. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene un preso? ¿Qué diferencia tiene un preso muerto? Básicamente eso, ¿listos? Encarcelada es que, digamos, tomámoslo como la indirecta. Atravesó el anillo inguinal superficial, el profundo, hacia adelante superficial, se metió hacia el escroto. ¿Listos? Tenemos el intestino ya metido en la bolita y lo vamos a querer reducir, lo vamos a querer devolver a la cavidad abdominal y no se deja devolver.
está atrapada esa asita o esa tripita, esa asa intestinal, y no se deja devolver porque está completamente atrapada en el defecto de la pared, o sea que está encarcelada. Y aquí viene el reto grandotote. ¿Esa hernia encarcelada está estrangulada o no? O sea que si está tan atrapada que finalmente está sufriendo y no le está llegando sangre, no le está llegando oxigenación y va a poder morir. Entonces una hernia encarcelada no es una urgencia, recontraurgencia quirúrgica, pero sí hace que sea muy altamente probable que el paciente pueda estrangular esa hernia y se requiera manejo quirúrgico. Una hernia estrangulada sí o sí es una urgencia, emergencia quirúrgica porque hay sufrimiento de asa. Y si el intestino se muere, se necrosa, se rompe, va a empezar a haber un desastre total porque finalmente el contenido intestinal fecal se va a distribuir dentro de la cavidad abdominal, va a ser una peritonitis y se murió el viejito. ¿Listos? Entonces, súper, súper importante. Espera un segundito que llevo con un mensaje del teléfono que está bueno. Eh, Súper importante evaluar si el paciente tiene una hernia encarcelada o no. Entonces, básicamente, si ustedes pueden reducir la hernia por donde teóricamente es el orificio, no está encarcelada, es reductible. ¿Listo? Si está encarcelada, mira si está eh, estrangulada o no. Y eso lo hace mucho la clínica del paciente. ¿Listo? Es un paciente que esté muy malito, con mucho dolor, con las defensas supremamente elevadas, toma unos gasitos arteriales, está acidótico, está malo, está malito, muy posiblemente está en cárcel, está estrangulada. Si ya tiene cambios de coloración en la piel, que la piel alrededor donde está la hernia esté roja, esté caliente, o incluso peor aún, que esté morada, pues puta, el paciente tiene la hernia estranguladísima, llamen a su cirujano de turno, profe, marica, tengo una hernia estrangulada, weón, córranle a hacer la liberación del asa y la herniorrafia. ¿Listos? Para que el paciente tenga muchísimas probabilidades de salir adelante sin ninguna complicación asociada. Y ya, esa es la parte que les debía. Ahora vamos a hablar de los plejitos lumbares y sacros. Entonces, plejo lumbar constituido por anastomosis de las ramas anteriores de los tres primeros nervios lumbares, L1, L2, L3 y una porción del cuarto. ¿Listos? En realidad, viene siendo parte de una de las raíces de las ramas colaterales de T12 que se va a unir hacia L1, pero ya lo vamos a ver con más calmita. ¿Listo? Entonces, por decirlo así, de forma clásica, L1, 2, L3 y porción de L4, pero viene parte de T12 a unirse a L1 para formar lo que llamamos a ver ahorita. ¿Listos? La cuestión es que este plejo lumbar va a tener muchísimas variantes anatómicas. ¿Listos? Muchísimas. Las más frecuentes vienen siendo una anastomosis que se establece entre la rama anterior de la primera raíz lumbar de L1 y lo que hablamos ahorita, el 12º nervio intercostal de T12. ¿Listos? Y la otra es la unión de la rama inferior del cuarto par lumbar a la rama anterior del quinto par lumbar, que va a lograr la formación del tronco lumbosacro como tal. ¿Listos? Y esta unión de L4 y L5 que nos forma el tronco lumbosacro, que finalmente la que después se va a unir hacia S1, para que después se una S1, S2, S3, S4, para formar el plejo sacro, también viene siendo como otro medio punto de debate dependiendo del autor. ¿Listos? Pero ya lo vamos a ver ahorita con más calma. Entonces, básicamente lo que estamos hablando ahorita es esto, ¿vale? Donde tenemos el plejo lumbar, el plejo sacro asociados y el plejo lumbar lo tenemos ahí en colorcitos, que es lo que vamos a ver, con sus ramitas terminales finales asociadas, unas ramas colaterales y unas ramitas terminales que vienen siendo dos principalmente, lo que vamos a ver ahorita. Y clásicamente lo que se toma es esto, que de T12 viene una de las raíces de las ramitas colaterales de T12 a unirse con la ramita, una de las dos ramitas anteriores de L1 para empezar a formar como tal el plejo lumbar. Entonces, para entender un poco mejor de la primera raíz lumbar, que es la más delgadita del plejo, de forma muy frecuente, de forma muy a menuda, va a recibir anastomosis de T12. ¿Listos? Que viene siendo esta unión chiquitita que tenemos acá.
Sí se ve, sí, hijo de madre, es que se mueve mucho. Pero bueno, ay, carajo. Ah, carajo. Ya, acá. Bueno, aquí. ¿Listos? Entonces viene la raíz de T12, se une, se anastomosa con la raíz inicial de L1 y este carenalga nos va a botar tres ramitas principalmente. ¿Listos? Que vienen siendo uno, nervio ilio-hipogástrico, ¿listos? Dos, el ilio-inguinal y de tercera, la ramita para el nervio genitofemoral, ¿listos? Que vienen siendo en la unión con las que vemos ahorita. Entonces, con calma. Las dos superiores van a seguir la dirección del tronco principal y son las dos ramitas iniciales que estamos viendo ahorita, que son nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal, ¿listos? Otra forma de llamarlos vienen siendo abdomino genital mayor y abdomino genital menor. ¿Listos? Para que no se me vayan a confundir y se los pongo ahí para que les quede mucho más fácil en la diapositiva. ¿Listos? La tercera raíz, que es esta que estamos ahí en demonio, esta tercera que estamos hablando aquí ahorita, viene siendo la que viene en un sentido mucho más descendente, se va a unir a L2, pirín, y esta rama anterior de L2 o de la segunda raíz lumbar, luego de recibir esa raíz chiquitita de L1, va a dar origen a estas tres ramitas. ¿Listos? Las dos primeras van a formar el fémoro cutáneo, ¿listos? O cutáneo femoral lateral y el génito femoral, ¿listos? Que son estas dos que estamos viendo aquí. Ese inicial de acá, génito femoral, o el cutáneo lateral femoral, ¿listos? Que son las que van dando estas dos ramitas iniciales. DL3, la tercera ramita, viene siendo una ramita anastomótica descendente, y es esta que estamos viendo aquí, en verdecito, la tercera ramita que nos va a botar L2, ¿listos? Se va a unir a L3, pero a su vez van a desprender un segmento de fibras que van a constituir la raíz superior del obturador, que viene siendo acá, también junto con la unión de L4. Entonces el obturador viene siendo una unión de una raíz o una ramita colateral de L2, de L3 y de L4. ¿Listos? Y esta viene siendo una de las ramitas terminales de este plejo lumbar. ¿Listos? Entonces, la rama anterior, volvemos aquí arribita de L3, de L3 va a dar dos ramitos asociados. Uno se va a unir a las fibras superiores del obturador y otro va a pasar a formar parte del nervio femoral, que son estas que estamos viendo aquí. ¿Listos? Esas ramitas del nervio femoral también se le llama el nervio crural. ¿Listos? Y de aquí es donde nos van a salir ramitas para inervar al psoas y al ilíaco, que son estas que estamos viendo aquí arribita. ¿Listos? Ya saliendo de L3 y metiéndonos a L4, entonces la rama anterior de la L4 se va a dividir en tres ramas principales. El más superior tiene una dirección ascendente y se unirá al femoral, y el medio va a constituir el tronco principal del obturador, que es lo que estamos viendo aquí desde antes, que se une L2, L3 y L4 para formar el obturador, ¿listos? Y la ramita inferior se va a unir a la rama anterior del L5 y nos va a empezar a formar el plejo lumbosacro como tal, que viene siendo la parte del tronco lumbosacro, que es esta porción. Esta porción gris que está aquí atrásito. ¿Listos? Entonces, básicamente, ¿cómo es que es este mierdero? T12 le da una ramita colateral al E1 y las dos ramitas terminales de este vienen siendo el abdomino genital mayor y menor. ¿Listos? El E1 le va a dar una ramita al E2, se va a ir en dos este loco y va a formar el fémoro cutáneo y el genito crural. ¿Listos? A su vez, L2 le va a dar una ramita a L3 y L4. L3 recibe L2 y de L4 y van a formar el nervio crural posterior, y L4 recibe de L2 y de L3 van a formar una ramita que viene siendo el obturador. Y ya, eso es como la cháchara que estamos hablando ahorita. Que si ustedes empiezan a repasar de ahí para atrás las diapositivas, de este básicamente cómo es que es, van a poder entender un poco mejor cómo cada una van dos ramitas y se va uniendo con la otra, este va uniendo con la otra y después finalmente forman las otras tres para formar por completo el obturador entre L2, L3 y L4. Y ya, eso en realidad no es tan complejo ni tan
tan difícil esta porción. Importante las relaciones que tienen asociadas con la porción abdominopélvica. Entonces, ¿qué hora son si alcanzamos? El plejo lumbar va a estar situado en el ángulo que se forman los cuerpos vertebrales, las apófisis costales, o lo que vienen son las transversas. Acuérdense que a nivel lumbar ya no son apófisis transversas, sino son apófisis costales, y que no sabemos por qué cada vez si nos amputamos esa vez. Y va a estar contenido por completo dentro del psoas. Para poder emerger, estas fibras nerviosas tienen que romper o atravesar el psoas para poderse distribuir en sus diferentes territorios. ¿Listos? Y este plejo lumbar en la parte más interna va a estar dividido en dos planos. Uno anterior que se va a insertar en los cuerpos vertebrales y posterior que lo hacen las apófisis transversas, que lo que hace es que va a quedar entre ambos un espacio celuloso transversal estrecho que se denomina el compartimento pléjico del psoas o espacio de Bonitot, por si también se los preguntan o se los dicen o se los ponen en talleres. ¿Listos? Y por ahí es donde van a discurrir, donde van a salir los troncos nerviosos del plejo lumbar como tal, las arterias lumbares y la venita lumbar descendente asociada. ¿Listos? Se los pongo así por si seguramente se los van a preguntar en algún tipo de taller. ¿Listos? Entonces, ¿qué es esta parte importantísima acá? Que en el recorrido, dentro del compartimento muscular, las distintas ramas de este plejo lumbar van a tener una distribución característica. El nervio femoral siempre está en el centro. ¿Listos? La F grande roja que ven ahí, ¿vale? Y el fémoro cutáneo, FC, va a ser de forma más lateral y el obturador en la parte más medial. ¿Listos? Entonces, eso viene siendo un tip grandísimo. Pues si se lo llegan a preguntar en el teórico práctico, ya saben, femoral va por toda la mitad, fémoro cutáneo de forma lateral, como hacia la piel cutánea, y el obturador hacia la porción más medial. ¿Listos? Esos son como los tips que les puedo dar asociados. Entonces, básicamente, el medio mierdero que encontramos. Quedó todo esto montado. Pongamos un escape para que lo puedan ver mejor. Entonces, pues pasemos esto acá. Churón. Vamos a una nueva. Paran. Layout. Pam, pam. Listos. Pam. Vamos para mandárselos ahorita así. Genial. Listos. Entonces, la distribución del plejo lumbar se divide en ramas colaterales cortas, ramas colaterales largas y ramitas terminales. ¿Listos? Las colaterales cortas que encontramos vienen siendo los intertransversos, que van a ser de los 4 primeros nervios lumbares. Del cuadrado lumbar se van a formar las 3 primeras raíces, se dirige hacia atrás, atraviesa el psoas y introducir en el cuadrado lumbar. Del psoas, que van a tener orígenes en el L2 y L3 y se van a dirigir hacia adelante y van a penetrar los fascículos del psoas como tal. Y básicamente lo que vamos a encontrar en ellos es esto, la distribución anterior y posterior de la parte del plejo lumbar como tal. ¿Listos? Entonces, nada, esta es la misma cháchara que estamos hablando ahorita, solo que es básicamente como un esquema del esquema de forma mucho más rústica y mucho más fácil de entenderlo en medio de todo ese despelote como tal, en los cuales finalmente las ramitas terminales que encontramos vienen siendo esas distribuciones en las cuales, acuérdense, el femoral viene siendo su porción más medial, bueno, en el centro, sí, el obturador más medial, perdón, y el fémoro cutáneo de forma mucho más lateral. ¿Listos? Para que no se nos vayan a perder en esa porción de la parte teórico-práctica. ¿Listos? En cuanto al plejo sacro, venga, esto es desordenado. Bueno, en cuanto al plejo sacro como tal, vamos a encontrar que el plejo sacro va a estar formado por las ramitas ventrales de los nervios del sacro y la parte del coxis. ¿Listos? Entonces, este plejo sacro va a estar formado por el tronco lumbosacro, que fue el que vimos ahorita, la parte de las raíces que se unen del E4 y el E5, y las ramitas ventrales de los nervios sacros, del primero al tercero, parte del cuarto, y el resto viene uniéndose como tal al plejo coxigio como tal. ¿Listos? Entonces, la rama que es anastomosa de L4 y que se une a L5 va a constituir lo que vimos ahorita hace, que es el tronco lumbosacro. ¿Listos? Minitacho.
hay algunos autores que toman el plejo sacro como tal únicamente de uniones de C1, C2, C3, C4. ¿Listos? Perdón, S2, C3, C4. Que es lo que lo vienen dominando y llamando el plejo pudendo como tal. Y dejan aparte el tronco lumbosacro y aparte el plejo sacro. Me parece que es un despelote total, es una forma más de confundirnos a nosotros y la gran mayoría de autores van a tomar el plejo sacro como tal de la unión de este tronco lumbosacro del E4 al E5 que se va a unir a S1 y que luego se va a unir a S2, a S3 y a S4 de forma sucesiva como lo vamos a ver ahorita. ¿Listos? ¿Qué es la parte importante? La parte importante de este plejo sacro, ya sea que lo dividan aparte el tronco lumbosacro y aparte el plejo sacro como tal y aparte el plejo pudendo, que es una pendejada, mejor tenerlos todos en conjunto, lo que hace es que va a tener una relación muy importante con los vasitos sanguíneos de la pelvis. ¿Listos? Va a estar en altísima relación con la ilíaca externa, con la ilíaca interna, y a nivel de la ilíaca interna es donde está la relación, donde va a estar entre S1, S2, S3, S4, S5, donde vamos a encontrar que va a salir la obturatriz, la glútea, la isquiática y la pudenda interna. ¿Listos? Se las pongo así, pues si se las ponen en talleres. Si se las ponen en talleres, me avisan y les mando por el grupillo, les hago un par de diapositivas pendejas donde se puede ver mucho mejor la relación de los nervios como tal junto con los vasitos sanguíneos, pero que tenga importancia clínica, anatómica, quirúrgica, que ustedes vayan a emplear, no. Más por si los quieren corchar en parcial, me avisan y se los pongo. No se los pongo ahorita acá, porque los tiendo a confundir con información que no es relevante. ¿Listos? Pero sí, me avisan, ¿vale? De la relación de los vasos sanguíneos con la salida de los nervios del plejo sacro. ¿Listos? Dejémoslo ahí como pico, un mini pin por si lo llegan a necesitar. Y después se va a formar la unión de C2, C3 y C4 para formar el plejo pudendo, que básicamente es el que nos va a ayudar a generar la inervación de la porción genital. Entonces, este plejo sacro va a formar y va a armar principalmente unas ramitas colaterales y una rama terminal como tal que viene siendo el ciático. ¿Listos? Entonces, las ramitas colaterales van a estar destinadas, principalmente a la parte externa de la pelvis. ¿Listos? Y esas ramitas colaterales las podemos dividir en tres grupos. Unos anteriores, unos posteriores y otros viscerales. Que nos interese mucho más para la parte anatómica, de estudio de la parte muscular, obviamente vienen siendo los anteriores y posteriores. En los cuales encontramos de forma anterior el músculo cuadrado femoral, del gemelo inferior, el del obturador interno, del gemelo superior, los nervios esplánicos pélvicos que se van a unir al plejo autónomo pélvico para inervar órganos urogenitales, para la parte inferior del intestino grueso, que son fibras parasimpáticas que vienen siendo como parte de la parte visceral, pero quietos ahí, y el cutáneo femoral posterior, en su porción más medial. ¿Listos? Después viene siendo la parte del nervio rectal inferior, que también se le llama nervio anal o nervio hemorroidal. ¿Listos? Viene siendo también para la parte del músculo elevador del ano, los coxígeos, el pudendo como tal, y el pudendo va a tener dos ramas, una superior que se va a ir en rama cutánea y en rama músculo uretral, y una inferior que se va a ir en una rama de los cuerpos cavernosos y otra para la rama del glande como tal. ¿Listos? Y una rama perineal de S4 que viene siendo el nervio perineal, que es el más pequeño y más largo de todos, ¿listos? Que va a tener dos ramitas terminales y nos va a dar la inervación como tal para el perineo. ¿Listos? Él se sitúa y va a estar justo por debajo de la arteria pudenda interna, va a acompañar el recorrido de la arteria perineal, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos la parte de pelvis. Entonces, ¿cómo viene siendo este mierdero de la parte del plejo sacro que por ahora solo he hecho sin hablar cháchara y no he explicado un carajo? Entonces, todas las ramitas anteriores van a ser acompañadas de esas ramitas posteriores, que son las ramitas que vienen siendo, por decir, extrapélvicas, ¿vale? Y son las que le van a dar como ese tip de estudio de este plejo sacro, que vienen siendo las ramitas del glúteo superior, del glúteo inferior, del piramidal, del cutáneo femoral posterior, acuérdense que el otro era más de la parte medial, y el cutáneo perforante. Entonces, el despelote que vamos a encontrar es este. ¿Listos? Las ramitas del tronco lumbosacro se van a unir con las ramitas que vienen saliendo del E5, S1, S2, S3, ¿listos? Para, entre ellas,
Acuérdense que estas son las ramas anteriores de los nervios espinales, las posteriores son las que nos van a dar principalmente hacia la parte dorsal y lumbar, pero esas ramitas anteriores son las que se van a unir. Entre ellas, el E4, L5 se va a unir con la parte de S1, se va a unir con S2, se van a unir con S3, se va a unir con S4, entre ellas se van uniendo y van botando estas diferentes ramitas. Que ponerse a decir S1 con S2 se unen y forman ramitas anteriores que nos van a dar el cuadrado femoral, el gemelo inferior, el obturador interno y el gemelo superior, es una pendejada, ¿vale? Finalmente lo importante es eso, tener en cuenta que hay autores que los van a dividir a ustedes el tronco lumbosacro, pues yo los pongo acá así en negrita, que viene siendo parte del plejo lumbar, para unirse con el plejo sacro, y por eso me parece mucho más importante entenderlo como el plejo lumbosacro. ¿Listos? En los cuales esas ramitas anteriores de este plejo como tal, que va desde L4 hasta S3, se van a unir todas en un conjunto para formar esta rama terminal importantísima que viene siendo el ciático. ¿Listos? Y entre esas uniones de esas diferentes ramitas son las que nos van a botar otras ramas colaterales en su división anterior, que son las que están aquí en amarillito, ¿listos? Que son las que hablamos ahorita, glúteo superior, glúteo inferior, piriforme, que son las que vienen siendo las uniones de L4, L5, C1, L5, C1, C2, C1, C2, ¿listos? Y en la porción posterior que vienen siendo las uniones de S3, S4, S2, S3, S4, S2, S3 y C2, S3 para formar las diferentes porciones nerviosas de el elevador del ano, el pudendo, el cutáneo perforante y el femoral posterior, que viene siendo su porción más medial. ¿Listos? Entonces es un despelote, porque finalmente toca aprendérselos a la maldita sea. Hay una mnemotecnia, no voy a acordarme cómo es. Uno los marca, L4, L5, C1, C2, C3, C4 en una columna, y va armando pares de A3. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, une L4, L5, S1 en un cuadradito, ese me forma el glúteo superior. Baja otro punto, une L5, S1, C2, coge esos tres y forma el glúteo inferior. Baja otros tres, S1, S2 y S3, y ese me forma, si no estoy mal, el piriforme. Bueno, tengo que acordarme bien de esa mnemotecnia para enseñarles, que ustedes la hacen en una esquinita en un cuaderno y se aprenden súper fácil esta pendejada. Pero por ahora quiero que entiendan este concepto, que es la unión de la unión de la unión, que es un despelote grandísimo, y que finalmente lo que nos va a formar de forma más fundamental es esto, el ciático. ¿Listos? Que va a tener estas diferentes ramitas, tanto anteriores como, bueno, en su división anterior y su división posterior, que son las que nos van a terminar dando la inervación de la cara posterior del muslo, y abajo finalmente nos va a formar la inervación ya de toda la pierna. ¿Listos? Entonces, para entender este despelote, como siempre, se los dejo de forma muy alegre en tablitas, en el cual acá están viendo la división anterior, ¿listos? Donde van a encontrar el cuadrado femoral del gemelo inferior, acá están todos los nerviecitos, el segmento medular de dónde proviene, ¿listos? ¿Qué musculitos me va a inervar? ¿Listos? Y si tiene inervación sensitiva o articular asociada. Entonces ya están los ramitos anteriores. Este viene siendo la continuidad de los ramitos anteriores. ¿Listos? Luego vienen los colaterales posteriores y como tal la distribución ya de la rama terminal del plejo sacro, que viene siendo el ciático. ¿Listos? Donde el ciático, textos lo van a poner que se va a dividir en la fosa poplitea, en la corva, listo, luego lo vamos a ver con más calma, pero en realidad si ustedes lo miran en esquemas y las variantes anatómicas, casi siempre se va a dividir en el tercio superior del muslo, bien allá arriba, se va a dividir en dos, ¿listos? En donde nos va a formar el tibial o popliteo interno y tibial o popliteo externo, ¿listos? Donde el interno me va a dar finalmente atrás hacia la porción tibial, y el popliteo externo nos va a dar más hacia la parte tibial anterior y hacia la parte del peroné. ¿Listos? Y ya. Ese es el despelote grande con la parte de los plejos del conducto canal inguinal, que se los debía y por eso quería dárselos en conjunto. No separar plejo lumbar y plejo sacro, porque vienen muy en conjuntos y por lo general cuando los tienden a separar de la unión del E4, L5 con el complejo sacro, uno se tiende a confundir muchísimo.
¿Listos? Entonces, pues nada, obviamente lo tienen acá. Preferiblemente no se vayan a dar palo para las preguntas del parcial, como no sé, el nervio músculo piriforme viene siendo raíz de S1, S2, S1, S2, S3, S1, S2, S3, S4. No sean tan pendejos, es una locura que finalmente no tiene que identificar de forma tan grandotota. Sí es mucho más fácil identificar como, no sé, para cosas reales, cuando veamos ahorita la parte de pelvis y cuando veamos miembro inferior, que es estas próximas 2, 3 clasecitas que va a ser súper fácil y súper rápido, el recorrido es importantísimo porque finalmente estos locos sí involucran mucho en lo que le daban ahorita en la parte de procedimientos, y en el momento en que ustedes vayan a inyectar a alguien intramuscular en la región glútea, ustedes tienen que coger el glúteo, partirlo en un cuadrante, bueno, en 4 cuadrantes en realidad, pendejada, en los cuales hay 2 cuadrantes hacia la porción medial, uno superior y uno inferior, y otros 2 cuadrantes a la porción externa, uno superior y uno inferior. Las inyecciones siempre, sí o sí, se tienen que aplicar en el cuadrante superior externo para que no vayan a generar una lesión nerviosa asociada. ¿Listos? Esa parte es fundamental. Y ya, docs, son las y 40, es una pendejada ponerse a correr para mirar pelvis. El jueves nos empezamos a ver pelvis tempranito, no creo que alcancemos. El lunes terminamos pelvis, gran parte de miembro inferior. Yo creo que el martes de la otra semana ya terminamos miembro inferior, que no es tan complejo, es cansón. Y listos. Y yo creería que el jueves ya hacemos el tallercito de primeros auxilios y eso. No creo tanto que nos vaya a servir la parte de fracturas. De todas formas, yo se las envío si no lo logramos hacer. Y se acabó el semestre. Es más, si ustedes se ponen a pensar, quedan 4 lunes para el fin de año. Se acabó esta joda. Profe, para que Mándalo. por favor nos empiece diapositivas todas para nosotros estudiantes. Sí, claro. De hecho, es que como tengo la parte de la batería del compu muerta, el compu lo tengo lentejo y estoy intentando enviárselos desde ya, pero sí, obviamente, Docs, claro que sí les envío eso de una vez. Es más, Gracias. sí. Y de paso, yo creo que les envío en lo de pelvis por si. Pues madre, ¿sabes qué fue lo que pasó? Se rompieron unas cuerdas. Es que hace como unos 3 meses se cayeron unos postes dentro del batallón. Yo vivo cerca del batallón y rompieron las líneas de energía.